Muy buenas tardes. Mucho gusto, mucho agrado de volvernos a encontrar a través de este espacio en Facebook con esta transmisión. Después de 2 semanas ante la imposibilidad de poder transmitir, bueno, estamos aquí nuevamente conectados con el deseo grande de poder edificar tu vida, tu corazón con la preciosa y poderosa palabra de Dios. Y quiero invitarte para que me acompañes en esta hora que hemos dispuesto para juntos meditar en aquello que Dios dice. En la carta de Santiago Apóstol vamos a encontrar una porción de la escritura muy interesante y sobre todo muy sabia, muy accesible, muy práctica, como lo es toda esta carta del apóstol Santiago. Quiero compartirte un poquito que es una carta que se apetece estar meditando y leyendo varias veces al año, porque tiene asuntos muy actuales, muy importantes, muy prácticos, que necesitamos como cristianos, como hijos de Dios, el tener claro qué es lo que dice la palabra inspirada por Dios para nuestra vida de todos los días. Y siguiendo el tema de profundizando los mandamientos, bueno, aquí no dice en sí la palabra mandamientos, pero son mandamientos que el apóstol allá en el capítulo 4 de su carta nos invita a reflexionar y a accionar, ¿verdad? No solamente a conocerlos. Y quiero leerte esta porción en la Nueva Traducción Viviente que dice así. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y yo encuentro aquí por lo menos unas 5 acciones que el Señor nos invita a hacer, a conocer y luego a hacer, porque todo tiene una razón y un motivo. El apóstol Santiago está inspirado por el Espíritu Santo y escribe esta carta rica en instrucciones, en consejos, en enseñanzas, en mandamientos. Yo no sé si has leído esta carta y cuántas veces. Y yo te decía, yo la acostumbro a leer varias veces durante el año porque es una carta muy práctica y muy vivencial, muy necesaria para nuestra relación con Dios, pero también para nuestra relación con otros. Y quiero invitarte a que hagamos algo, quizá no lo has hecho, quizá lo has hecho, pero que te ayuda a tener un panorama de los temas que trata el apóstol Santiago en este escrito. Al principio ahí él está hablando acerca de la importancia de la fe en el capítulo 1 y la importancia de la constancia. Quiero que observes algo. Siempre que en la Biblia se habla de la fe, no va sola. La fe siempre debe acompañarse de otras virtudes. En este caso habla de la importancia de la constancia. Si el pueblo de Dios no solamente tuviera fe, sino fuera constante, tuviéramos de veras muchas maravillas a nuestro favor. Y de manera especial, él habla allá en el capítulo 1 acerca de que vamos a enfrentar problemas, ¿sí? Y dice que es un tiempo para que nos gocemos y nos alegremos en medio de los problemas. Y es ahí cuando tienes que leer varias veces para poder comprender qué quiere decir esto, porque generalmente la postura que adoptamos, así muy telenovelera y peliculesca, cuando pasamos por problemas es semblante caído, es desesperanza, es el papel de víctima, es el perder todo ánimo. Y no, aquí dice el apóstol que hay que considerarlo como un tiempo para alegrarse mucho, pero que también es importante que debemos de tener esa fe, porque esa fe va a ser puesta a prueba y que tiene que desarrollarse, pero que también esa fe tiene que crecer y tiene que ser constante y hasta llegar a ser perfectos y completos para que no nos falte nada. Y luego habla de la sabiduría.
Déjame decirte que a mí el pasaje del 1:5 a mí me ayudó mucho, mucho en lo personal, en muchas etapas de mi vida, pero así como que fue un parteaguas, fue cuando fuimos al seminario mi esposo y yo. Y ella tenía muchos años de haber dejado la escuela y entonces uno pierde el hábito del estudio, uno pierde el hábito de las tareas, de las investigaciones, de los exámenes, y yo estaba así completamente desconectada. Mis dos hijos mayores en aquel tiempo estaban pequeños, en edad preescolar. Entonces me fue muy difícil. Los primeros proyectos que nos presentaron los maestros en el primer año del seminario, yo lloraba, porque decía, yo no voy a poder hacer esto es demasiado para mí. Y estaba a punto de darme por vencida, a punto de creer al enemigo, ¿verdad? Que no iba a poder, cuando encontré este versículo que me dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y yo me acuerdo que fue así como un texto bandera en ese tiempo. Y mira, que Dios me dio de su sabiduría. No solamente para terminar mi curso de 5 años en esa institución amada, el Seminario Teológico Bautista Mexicano, sino toda la riqueza que me trajo el estar en ese lugar, el crecimiento, la afirmación, que fue el inicio de una etapa diferente, pero no lo hubiera podido lograr si no tengo la fe para creer que Dios me podría dar la sabiduría para poder vencer esos desafíos tremendos de fe. Más adelante en el capítulo 1 nos habla acerca de la importancia de que podamos nosotros ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Te digo, son cosas prácticas, cosas de el diario vivir, que tenemos que alinearnos a la palabra porque estamos como a causa del pecado. Dios nos programó bien, pero a causa del pecado nos desprogramamos. Y entonces somos rápidos para hablar, somos rápidos para tener una reacción de enojo y somos bastante lentos, ¿verdad? Para poder tener una respuesta correcta y bien pensada. Entonces, trata el Señor también con el área del enojo, que es muy importante, ¿no? Y luego más adelante en el capítulo 2, fíjate que nos habla de un tema que en las iglesias hemos pasado mucho por alto, y dice que no mostremos preferencia entre las personas. Yo creo que en la iglesia del Señor, cuando nos reunimos, no debe haber lugares como de zona VIP, ¿verdad? Para aquellos que tienen mucho dinero, para aquellos que tienen un prestigio, que son de tal o cual familia, y que las personas que vienen en una forma sencilla de vestir, las arrumbemos y las dejemos de lado. Aquí dice el apóstol eso, que tenemos que tener muy en cuenta y no guiarnos por las apariencias, ¿verdad? Luego, a partir del verso 14, en el capítulo 2, habla acerca de la fe. Y él habla, dice, yo sé que tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Y la iglesia está llamada a que la fe se acompañe de acciones, de hechos, de fruto, no nada más de hablarlo. Y aquí nos da una cátedra, nos da una masterclass, ¿verdad? Donde podemos ver lo que es esa fe que a Dios agrada en otra dimensión de cosas, acompañada de obras, porque si no, dice que está muerta. En el capítulo 3, quizás ha sido uno de los capítulos más leídos, más predicados, más enseñados y menos seguidos, porque seguimos teniendo problema con el control de la lengua. Y encontramos que le dedica también, me impacta, ¿no? Porque es una carta muy corta, pero es concisa, precisa, maciza, va directo a la yugular, no se anda con rodeos, le dice las cosas como son. Y por eso necesitamos estarla repasando, porque hemos pecado mucho con nuestra forma de hablar, con nuestra lengua nos ha hecho pecar, y necesitamos aprender a controlarla, que el Espíritu de Dios realmente tenga un control. Describe magistralmente también la verdadera sabiduría que proviene de Dios, capítulo 3, 13 en adelante, y podemos encontrar la definición de la verdadera sabiduría, porque luego nos encontramos que creemos que hay gente dentro de la iglesia que conoce mucho, que es sabia. No necesariamente la gente que tiene mucha información es sabia. Qué bueno tener esa información, pero es mejor acompañarla
de renovación y de transformación, sobre todo en el carácter, en las relaciones, especialmente en las familiares y también en las laborales y en las de la iglesia. Y luego encontramos ahí en el capítulo 4 parte del tema que vamos a ver en un momentito, que es el acercarse más a Dios. Y yo quisiera invitarte que prestes mucha atención a esta enseñanza, mandamiento, porque nos hace falta el que podamos meditar la forma o una de las formas como podemos acercarnos a Dios. Porque tantas veces, ¿verdad? Andamos como divagando, distraídos, perdidos y no sabemos cómo retomar. O personas que están buscando una respuesta espiritual. Decimos, busca a Dios, pues no les decimos cómo. Bueno, aquí es la manera. Aquí es una de las maneras. Pero primero vívela y después compártela. Ahí en el capítulo 4, más adelante, nos habla acerca de la importancia de no juzgar a los demás. No hablar mal unos de los otros. Esto es bíblico. Esto no es una terapia, esto es bíblico, esto Dios lo está diciendo. Y después, a partir del verso 13, capítulo 4, nos habla acerca de una advertencia para los que confían en sí mismos. Y entonces es aquella situación de que tomamos muy a la ligera, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos un año, haremos negocio, ganaremos dinero, y como si tuviéramos la plena seguridad de que tenemos la vida comprada y que Dios está de acuerdo con nuestros planes. Algo que yo observo mucho en la Ciudad de México es que hay una tremenda inconstancia en la asistencia a la iglesia, porque se les atraviesa los fines de semana largos y sin pedir permiso a más nadie salen a pasear. Y viene otro y sale a pasear, y viene otro y sale a pasear, y no son constantes en las cosas de Dios. Y no digo que es la única manera de aprender de la palabra, pero si tú quieres aprender de la palabra en lo personal, tienes que acompañarla bajo un pastoreo sabio y prudente que te vaya dando también dirección y confirmación a aquello que tú estás discerniendo y que estás creyendo. Cuidado con confiar en sí mismo. Se debería decir, y de ahí es un dicho que parece cliché, pero es bíblico. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y termina con el capítulo 5 capítulos cortos, pero muy llenos de riqueza espiritual. Advertencia para los ricos. Hace poquito publiqué en mi Face, y si quieres repasarlo, vete a mi muro. Me impactó mucho en una predicación del doctor Miguel Núñez. Él hacía referencia acerca a la ofrenda de la viuda pobre. Y entonces decía, probablemente muchos se estén identificando con la viuda pobre, pero déjame decirle que es un pobre. Y sacó una estadística a nivel mundial de quién es un pobre. Y viene en mi mente, te voy a mencionar 2, 3 cosas. Una, dice, si tú tienes un carro, un automóvil, tú eres del privilegiado 8% a nivel mundial en medio de los 7,000 billones que tiene un vehículo, ¿sí? Entonces, no digas que eres pobre. Si tú comes 2, 3 alimentos al día, tú eres del 16% a nivel mundial que puede hacerlo. Si tú tienes algo guardado, sea ropa, sea enseres, sea algún dinerito, algo, aunque sea poquito, no importa la cantidad. Vaya, que no vives con lo que traes puesto. Tú eres del enorme privilegio que no tiene aproximadamente el 50% de las personas en el mundo, que muchas de ellas viven con lo que traen puesto nada más. Entonces, cuando se habla de los ricos, no digas, no, yo no soy rico, eres muy rico, eres muy bendecido. A menos que seas del otro grupo que te acabo de mencionar y aún más. Entonces, hay advertencia, y no solamente por ser ricos es malo, no, sino porque pongan su atención o su confianza en las riquezas. Nos habla la importancia de la paciencia y la perseverancia, que es evidencia de ser un hijo de Dios. Y para terminar, 2 temas muy importantes: el poder de la oración, ¿sí? Me gusta mucho lo que dice Santiago, ¿no? Si alguno está triste, haga oración, ¿sí? Y muchos se pueden pasar días y semanas tristes y lo último que hacen es orar a Dios. Ahí está el remedio. ¿Estás triste? Haz oración. En cuanto te conectas con el Padre, la perspectiva cambia.
Y al final dice la importancia de restaurar a los creyentes que se apartan. Y este es algo que nos toca a ti y a mí. El apóstol Santiago nos comparte estas experiencias después de haberse perdido mucho en su vida la enseñanza de Jesucristo de manera cercana. Era medio hermano de Jesús, no fue parte de sus discípulos, pero él se privó porque no creyó en todo el ministerio de Jesús, en toda la vida de Jesús. ¿Sabes que él creyó hasta que Jesús murió, resucitó y fue ascendido al Padre? Todo el tiempo antes, siendo familia, siendo hermano, no creyó. ¿Sí? Y yo creo que él está como urgido, como diciendo, yo me perdí la riqueza de su presencia, de su inspiración, de su mansedumbre, de su humildad. No te la pierdas tú. Y entonces él lo inspira el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué digo que no creyó? Porque no se ve su actividad ahí relacionada con Jesucristo hasta el capítulo 1 de Hechos, donde están en el aposento alto los 70 esperando la venida del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que entre ellos estaban María y los medios hermanos de Jesús. Ahora, tan creyó, tan se convirtió, tan fue llamado, que interviene en los libros del Nuevo Testamento, con una preciosa carta de inspiración divina. Así que, si tienes familia que todavía no cree, ten esperanza. Aunque no lo veas, puede suceder. Aquí en esta carta hemos encontrado que habla de temas comunes que nos hace tanta falta alinear esos aspectos de nuestra vida, del diario vivir, como lo son las pruebas, como son los deseos de la carne, ¿no? Y me venía a mi mente al estar leyendo esta carta, que aún yo conozco, la relación que tengo mayormente es con muchos cristianos, y me duele, me da tristeza que sean tan atraídos a las películas de terror y que están allí al pendiente de la próxima que sale. Y déjame te digo, ¿sabes por qué te atraen esas películas? Porque hay algo en ti que genera esa atracción todavía. Y es algo oscuro. Porque ¿cómo es posible que tú, siendo un hijo de luz, te atraiga la obra de las tinieblas? ¿Sí? Y el apóstol dice, cada uno, de acuerdo a los deseos de su carne, es atraído y seducido para cierta forma de pecado. ¿Sí? Entonces, es fuerte lo que habla el apóstol, pero es bueno el poderlo saber. Te dice cómo vencer esto. Habla acerca de la tentación, dice que el Señor nunca tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Y te da las verdades eternas para que camines seguro y tranquilo. El trato correcto y no aparente a otros, la verdadera sabiduría y más, como te lo he comentado. Entonces vemos que una persona que no era creyente fue salvado, renovado, transformado e inspirado para ser un instrumento que escribiera estas hermosas palabras. Yo tengo 5 cosas que compartir. Número 1, humillarse. Dios humilla a las personas para guiarlas a la obediencia, ¿sí? El ser humillados por Dios tiene siempre propósitos. Te voy a mencionar algunos. Deuteronomio 8:2 habla de que el Señor le dice al pueblo que los llevó al desierto por 40 años para humillarlos, para saber qué había en sus corazones. Y yo creo que Dios, cuando empezó a escuchar, que obvio que lo sabía, porque Él lee las mentes y conoce lo profundo del corazón, pero cuando empezó a escuchar que había en sus corazones, dijo, yo los saqué de Egipto, pero traen Egipto adentro. Y esta es una figura por la cual Dios nos tiene que humillar, porque nos saca del mundo, pero luego ve que todavía traemos mundo adentro. Mucho amor por el mundo, mucha atracción por el mundo, mucha búsqueda de aceptación del mundo, ¿sí? De tal manera que nos negamos hasta compartir con otros la palabra porque nos van a rechazar, ¿sí?
Entonces, aquí el Señor dice, por eso fueron humillados 40 años, para saber que había en sus corazones y poderlos cambiar. El humillarnos delante de Dios es una de las condiciones para obtener su favor. Uno de los pasajes hermosos del Antiguo Testamento en cuanto a la oración es 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos. ¿Sí? Y pone un entonces. Siempre que encuentres la palabra entonces, es un condicionante, ¿verdad? Primero haz esto, yo sanaré, yo los escucharé y sanaré tu tierra. Y esta es la tierra que Él primero quiere sanar antes de poder tocar a tu familia. Para obtener el favor de esa sanidad, de esa libertad, de ese perdón, de ese gozo, necesitamos humillarnos delante de Dios. Es una de sus demandas supremas. Miqueas 6:8 dice, ¿qué quiere el Señor de ti? Pues quiere que te humilles, que ames misericordia, que camines rectamente. ¿Por qué quiere Dios esto? ¿Por qué quiere un corazón humilde? Porque es el propósito de la humillación. Lograr un corazón humilde, porque un corazón humilde le es revelada la cercanía y la presencia de Dios. Un corazón altivo no. El corazón altivo, el corazón orgulloso lo mira de lejos. Esta es la medicina contra el orgullo. Esta es la medicina contra la soberbia, la altivez, la autoindependencia, ¿verdad? Dios mora con el humilde. Dice Isaías 57:15, que el alto y sublime, el que habita en las alturas, el que mora en la eternidad y cuyo nombre es santo, habita con el quebrantado de espíritu y el humilde de corazón. Entonces, no te puedes perder esa maravilla. Él no va a habitar con los poderosos que se proyectan, que abusan de su poder. Él no va a tener esa comunión, pero va a tener comunión con aquellos que tienen el corazón quebrantado y que se muestran humildes delante del Señor. Él mora, Él promete eso. Y se estimula a que seamos humildes una y otra vez en Proverbios 15:33, 18:12, 22:4, una y otra vez está exhortando a que tengamos esa disposición de humillarnos delante del Señor, ¿verdad? El apóstol Pedro, en palabras del apóstol Pedro, también en el capítulo 5 dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor. ¿Cuál es la bendición hermosa de esta humillación? Él los exaltará. Sabes que siempre que Dios nos humilla, te humilla, Él no te va a dejar allí mordiendo el polvo. Te va a levantar, me va a levantar. Esa es su promesa fiel, pero con una actitud diferente. No arrogante, no soberbia, sino dependiente de Él para tener ese poder, esa autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuánta falta nos hace? Fíjate que para los griegos la humildad era algo así como algo débil y despreciable, ¿no? Y Jesús, de hecho, hablaba griego, la escritura se escribió en griego, el Nuevo Testamento, y Jesús estableció en su carácter, en su vida, un fundamento de ser, ¿verdad? Y encontramos como ahí en Mateo 5:3 dice acerca de lo que le sucede al humilde, ¿verdad? El propósito de Dios para humillarnos es lograr humildes. Y quitemos la idea de que un humilde es el de ropas andrajosas y pobres. No, esa es una persona, si viste así, no estoy criticando. Es una persona pobre y andrajosa. Humilde no es. ¿Sí? Porque tantas veces han mostrado esas personas, aún con ropas así, mucha soberbia. Porque se les quiere ayudar y no quieren. Se les ofrece trabajo y no quieren. Entonces no es humilde. Humilde es algo interior, es un fruto del Espíritu, por cierto. Entonces, ¿cómo va a fluir ese fruto de una manera poderosa si tenemos arrogancia? Va a ser imposible. Número 2, resistir. Resistir es una acción espiritual que requiere firmeza y determinación. Cuando el tentador se presenta ante ti
con su tentación. Y déjame decirte que no importa la edad que tengas, siempre vas a ser tentado. Una son las tentaciones cuando se es niño, otra cuando se es adolescente, joven, joven adulto, joven maduro y adulto mayor. Son diferentes, pero siempre va a haber tentaciones. El enemigo es tan sutil, es tan astuto, que va a ofrecer ese tipo de tentaciones que parezcan muy normales para que tú digas, ay, todo el mundo lo hace, ¿sí? Y es ahí cuando tú tienes que aprender a conocer el carácter también del enemigo, porque es un mentiroso, porque es un engañador, porque es un tramposo, porque nada de lo que él prometa y diga realmente es verdadero, ni tampoco de beneficio. Y se requiere de una fortaleza interior que viene de estar en la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo para poder decir no a la tentación, para poder vencer esa tentación, ¿sí? Yo ilusamente pensaba cuando estaba jovencita que ya llegaría el tiempo de casarme y se iban a acabar las tentaciones privativas del noviazgo, que tú y yo sabemos que son muchas, ¿verdad? Las tentaciones de mentir a los padres para irte con el novio, las tentaciones de ceder a ciertas actitudes pecaminosas dentro del noviazgo, las actitudes en esa relación de infidelidad o de engaño, y muchas tentaciones, ¿verdad? Y yo decía, pero ya me caso y se van a acabar. No, no se acaban, o sea, es otra forma de tentación. Entonces tenemos que aprender a resistir, y cuando lo hacemos, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a salir huyendo, ¿sí? Pero lo consentimos, pero lo toleramos, pero jugamos con fuego, jugamos con el pecado, en lugar de echar mano a lo que dice Dios, que es una acción espiritual que lleva firmeza y determinación para decir no a la tentación. Sí causa placer, sí. Sí es muy delicioso y muy rico, sí, pero la factura es muy elevada, ¿sí? Y ya no solamente Dios reprueba la actitud y la acción, sino el enemigo se aprovecha para traer otra tentación o más opresión a nuestra vida. Se requiere convicción acerca de mantener un corazón puro y decirle no al enemigo y a sus mentiras. Desde que naciste, te lo puedo decir, el enemigo te ha estado bombardeando con mentiras una tras otra, a veces en pensamiento interior, porque ha estado agobiando tu mente, con ideas que tú piensas que son tuyas y no son tuyas, son del enemigo y que te vas creyendo, ¿verdad? Es tonto, no sabes, no vas a lograr nada en la vida, y luego lo replica usando las bocas necias de otros, diciéndote, ¿no? Las burlas, los rechazos, el menosprecio. Y no solamente eso, sino que después tú participas de estas acciones para decírselas a otros. Es estar bajo la tentación. Y entonces hemos creído las mentiras del mentiroso. Y entonces tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios, que es el verdadero, para que Él nos dé la fortaleza y discernir cuando a la mente, al corazón, un sentimiento engañoso viene, y sepamos decir no, porque no viene de Dios, no, porque no es verdadero, no, porque no me conviene. Pero necesitamos tener ese corazón humilde y tener esa decisión de resistir. Sí, se antoja. Yo pienso, me viene a mi mente la historia de José, que tú has escuchado probablemente en muchas ocasiones. Y pienso esto: si José hubiese cedido a los ofrecimientos de la esposa de Potifar, la esposa de su jefe, él hubiera pasado una tarde deleitosa con esta señora casada con experiencia. Él era un muchacho joven, virgen, ingenuo. Ella le hubiera enseñado las artes de la intimidad. Él hubiera pasado una tarde, una semana, una temporada, yo no sé, pero nunca hubiera pasado de gato. Siempre hubiera sido sirviente, ¿sí? Sin embargo, él pudo resistir esa tentación a pesar de que fue acusado injustamente, y Dios lo respaldó y lo sacó de ser un sirviente para ser el segundo en mando en una gran nación como lo era Egipto. ¿Te das cuenta?
resistir. Pero tienes que tener la convicción, tienes que tener la determinación, tienes que tener la firmeza, tienes que tener la fortaleza interior para decir no. Muchas maneras que el enemigo va a querer engañarte. 3, acercarse. Sin los dos que acabamos de mencionar, ¿sí? Que son grandes obstáculos, como lo es el orgullo, porque no hay esa humillación, y el enemigo que viene a tentarte con sus mentiras. Cuando ya esto está vencido, nos podemos acercar con libertad al Señor todas las veces que lo necesites. No necesitas un domingo, no necesitas una fecha de Navidad, una Semana Santa, no, todas las veces. Y si un día tú necesitas acercarte al trono 7, 15, 21 veces, lo puedes hacer. Porque vienes, humillas tu corazón, vienes, resistes al enemigo y el Señor te concede las bendiciones de estar en su presencia, de disfrutar su luz, de disfrutar su verdad, de disfrutar su paz. Con un corazón humilde se reconoce la condición personal que se tiene, pero ese corazón humilde le he revelado la grandeza del Creador en el que estás confiando. Porque Dios siempre está. Él no se mueve. Él está, dice que su gloria, dice Isaías, llena toda la tierra. Y dice el Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Y tú dices, ¿por qué se está en todo lugar? ¿Por qué pasan tantas cosas? Porque la gente no se acerca. Porque para acercarse, que es un acto de fe, también se tiene que tener firmeza, pero también tienes que tener la voluntad, pero también tienes que tener la buena intención y el anhelo de hacerlo, ¿sí? Siempre Dios estuvo en tu vida, pero tú no lo notabas porque no decidías acercarte a Él correctamente. Usaste probablemente la religión, usaste la tradición, usaste las ideas familiares, usaste la indiferencia, y entonces después vienes con el puño levantado y dices, ¿de dónde estabas? Y te dice Dios, yo no me he movido, tú eres el que te alejabas, tú eres el que daba la espalda, tú eres el que no querías una comunión conmigo. Acercarse, hay que hacerlo voluntariamente y con una intención correcta. Ahora, ¿para qué me acerco? Porque la mayoría de la gente busca a Dios en medio de los conflictos y de los problemas, pero está sana, tiene la economía sustentable, tiene las cosas en orden en su vida personal, conyugal, familiar, y no ora igual, y no busca igual. Por eso, el domingo vámonos de fin de semana, vamos a salir, vamos a descuidar esa comunión porque todo va bien a tus ojos. Pero no sabemos lo que va a venir adelante y estamos completamente débiles para enfrentar los problemas. Acercarse a Él es, de acuerdo a este pasaje, para cumplir el propósito que Él tiene de que nos acerquemos. Acérquense a Dios. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Dice Santiago, y Él se acercará a ustedes. ¿No es precioso esto? Cuando tú dices, Dios, a mí me gusta mucho cuando oro al Señor decirle, aquí estoy, me acerco a ti, te necesito. Y a veces no le digo, tengo necesidad de esto. No, o sea, no es una necesidad de cosas, es de Él. Y su respuesta es que Él se acerca. No solamente se acerca, me escucha, me ve, me conoce, me responde. Él quiere que tengamos este propósito. Y cualquier día de la semana lo podemos hacer. Todas las veces que lo necesitemos. Y no sé tú, yo lo necesito todos los días. De esa manera adquiero la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, ¿sí? La fortaleza interior para lo que venga, para lo que estoy viviendo, la etapa que me está tocando vivir. ¿Sabes qué? Es difícil cuando voy a Juárez y veo a mi hija dejarla de ver. En unas semanas vamos a ver a nuestro hijo Ciel a Guadalajara. Es difícil dejarlo de ver. Y aquí es un gozo estar con Josué, pero estuvimos 21 años sin verlo en ese sentido de convivencia cotidiana. Es difícil, pero cuando tú caminas
en la dirección que Dios te quiere llevar, donde Él te quiere plantar, donde Él quiere que des fruto. Él sostiene, Él consuela, Él alienta y Él prepara todas las cosas. Número 4, purificarse. Por la obra de Jesucristo en la cruz, Él limpia a los creyentes de todo pecado. Dice, hablándole ahí a Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, le está hablando al varón y le está diciendo de la manera que debe amar a la esposa. ¿Sí? Y no es el tema de meterme ahorita al tema del matrimonio, pero estoy señalando esto porque declara Jesús que Él a la iglesia, que es su esposa, la ha limpiado y la ha lavado, ¿sí? Entonces está poniendo un comparativo que de esa manera debe haber un trato muy maravilloso de parte del marido a la esposa. Pero aquí el pecado lo resuelve Jesucristo. No lo resuelve la psicología, ni la psiquiatría, ni la medicina. Aquí lo resuelve Jesucristo. Cuando nosotros lo reconocemos y necesitamos purificarnos de ese pecado que nos ha contaminado y que por ese pecado hemos contaminado a otros. Déjame te digo algo. Ahora están saliendo cosas aberrantes en cuanto a la gente que reclama sus derechos, ¿no? Una de las que nos ha tenido sumamente asombrados es que la gente que practica la pedofilia, y te lo aclaro, es gente joven, adulta, a veces mayor, queriendo tener intimidad sexual con niños pequeños. Y dicen que ellos tienen derecho a tener esa orientación como lo tiene cualquier otro. Discúlpame, por favor, esto para nada es el plan de Dios para la vida. ¿Sí? En principio, para que haya una intimidad como Dios la aprueba, varón-mujer, tiene que haber un vínculo matrimonial. Fuera de eso, todo acto íntimo, fuera del marco matrimonial establecido por Dios en la eternidad, desde el principio de los principios, ¿sí? Y como esa institución divina va a perdurar, le pese a quien le pese y le cueste a quien le cueste. ¿Por qué la instituyó? ¿Y que ha sido golpeada? Pues claro, porque el enemigo, como no es creador, viene a pervertir lo creado. Y a esas personas que tienen esos deseos, no es orientación sexual, es su perversión. ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos pasaron por eso. Y de alguna manera hay una forma interior ahí como de desquite, como de venganza, como de odio. Porque no creas que les fue muy bien. Pero su mente se cauteriza de tal manera que no se ponen en el lugar de ese pequeño que está sufriendo. Porque ya su mente ha sido puesta en confusión. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que purificarnos y como dice esta palabra, que tenemos que purificarnos todo el ser. Cuando venimos a salvación, no solamente es que nuestro espíritu cuando muramos se va a ir a la eternidad con Dios, a los cielos, sino que mientras morimos, este cuerpo tiene que pasar por ese proceso purificador. Tenemos que purificar nuestra mente para todos esos pensamientos feos que fuimos adquiriendo desde niños, esas mentiras de las que te hablaba, que pone el enemigo y en la boca de otros que el enemigo usa. Tenemos que ir sacándolas de nuestra vida, pero también nuestro cuerpo. Necesitamos purificar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, que estos miembros que antes fueron instrumentos de la iniquidad, que ahora sean siervos de la justicia. Fíjate. Entonces es un proceso que se le llama santificación y hay que purificarse, de modo que los creyentes deben ser puros de corazón. Eso es lo que espera el Señor, no que el corazón les gobierne con sus pasiones desordenadas y sus malos deseos. Es el deber de cada uno purificarse a sí mismo. Una vez que somos salvos, tenemos que entrar en ese proceso, ¿sí? La salvación es inmediata, pero la santificación es todo un proceso y tienes también que tener la convicción. Entonces, privarte de aquello que te contamina, porque quieras que no. Ay, no, yo soy muy madura, a mí no me hace daño ver esas cosas. Al rato, a ver si puedes tener esa cercanía con Dios. A ver si puedes ser ese testimonio que Dios espera de ti.
Y número 5, derramarse. Cuando habla de derramarse, habla de esa acción que se traduce en ese llanto, donde le dice a Dios con lágrimas, ¿verdad? Todo ese dolor, toda esa vergüenza por causa del pecado, donde al estar delante del Santo 3 veces, uno no puede estar de pie, y entonces derramas tu ser. Y me venía a la mente este pasaje de Marcos, capítulo 14, versículos del 3 al 9, que muchas veces este pasaje lo confunden pensando que es la misma historia de otros pasajes similares. Y déjame te digo que no son todos los pasajes iguales, aunque parecen muy semejantes. Pero este tiene una característica, ¿verdad? Y te lo voy a leer. Dice, mientras tanto, 14 de Marcos del 3 al 9. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año, si que era costoso, y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, siempre que hay un pero hay que prestarle mucha atención. Déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Fíjate, ella fue y se derramó. Derramarse es esa acción de entrega tipo sacrificial. Te cuesta, duele, sí, pero vale. De no importar el costo. En este caso se habla que ese perfume mínimo costaba el salario de un año. Y como muchos vemos esta transmisión, cada quien puede sacar su aproximado de lo que tú ganas en un año. Aún tu gasto familiar, ama de casa, ¿verdad? Todo ese dinero, inviértelo en un perfume y derrámalo ante el maestro. ¿Sí? Era costoso. De no buscar el agrado de los demás. Ella no fue a agradar a los demás. Ella fue a agradar a Jesús. Ella fue y derramó ese perfume inspirada por el Espíritu Santo. Te digo algo. Cuando Jesús menciona que ella vino a ungirlo para su sepultura, para su muerte, déjame te digo algo. Te llevo a Mateo capítulo 28. Narra cuando fueron las mujeres al día siguiente que Jesús había sido ya, al tercer día, que había sido enterrado, y vienen a ungirlo. ¿Tú sabes que no lo ungieron? ¿Sí sabías eso? Porque ya no estaba. ¿Por qué? Porque había resucitado. Entonces esta mujer vino a hacer lo que se acostumbraba a hacer con aquel que moría. Y él fue ungido en vida. ¿Sí? Entonces esta mujer fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso no se intimidó cuando empezaron a regañarla y a acosarla, porque ella no buscaba agradar a otros. Bien haríamos en no estar buscando agradar a otros. ¿Sabes qué? Es muy desgastante. Yo aprendí esto y lo practico. A mí me gusta pensar en formas de agradar a otros, ¿no? A mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, a mis amados, a las ovejas en la iglesia, a mis amistades, a los conocidos, al desconocido. ¿Verdad? Si yo puedo tratarlo bonito, darle una sonrisa, darle un lugar bonito, yo lo hago. No espero que me correspondan. Si lo agradecen o no, ese es su asunto. Yo me quedo con la gratificación de haber hecho algo que Dios me inspiró. Y me baso en esta porción. Dios inspiró a esta mujer para ir y derramarse.
que los demás la acusaron, la criticaron, la regañaron, pero Jesús la defendió. Y yo lo que quiero que haga Jesús conmigo, que me defienda por mi actitud, ¿sí? No importa si no tengo un perfume caro, pero que tengo la actitud correcta. No buscó el agrado de los demás, pero tampoco la aceptación de los demás. Y déjame te digo algo, papá y mamá, si me escuchas. Los chicos en la escuela, cuando ven tanto rechazo de tu parte, que por cierto, déjame te digo algo, sé que es fuerte, pero tienes que escucharlo. Está la gente muy preocupada por tanta desorientación sexual. Pero los padres, las madres, hemos sido muy egoístas porque estamos esperando un hijo, queremos que ese hijo venga cuando nosotros queremos, que sea del sexo que nosotros queremos, y si ese hijo no es del sexo que nosotros queremos, nos enojamos y lo rechazamos. A veces desde el vientre, en ocasiones al nacer. Y después, pues ya ni modo. Pero tú no tienes una idea lo que daña ese rechazo a su sexualidad. Tú no tienes una idea. Tú le estás quitando una plataforma de seguridad. Y luego no, solamente con ese rechazo todavía se atreven que padres que tienen una niña que querían varón la visten como niño, o que querían una niña y es varón y la visten como niña. Y luego no quieren que tengan desorden sexual. Por favor, esta es una de las partes. Esta es una. Hagámonos responsables. Hagámonos responsables de lo que tú has agredido a tus hijos en ese terreno de su vida sexual. Si no les has instruido conforme a la palabra, si no has sido fiel al 100% con tu cónyuge, con Dios primeramente, con tu cónyuge, si no los has rechazado, y si los llegaste a rechazar, su nacimiento o su sexualidad, tú tienes que arrepentirte hoy y pedirle a Dios perdón para que Él empiece a enviar sanidad y luz a esa vida que está desorientada. Haz algo. No se trata de que, ay, no, pues es que prefirió eso. Ay, no, pues yo lo voy a respetar. No, claro que no. Porque va contra la naturaleza que Dios le dio. Y entonces, esta mujer no buscaba la aceptación de otros. Tú y yo, muchas veces pagamos el precio, ¿sí?, de que otros nos aceptaran por hacer algo que nos pedían para que cupiéramos en el grupo, ¿sí? Y pagamos el precio que al no hacerlo nos rechazaron. Esto sigue siendo igual, pero pocas veces nos esforzamos por agradar al maestro. Ser sencilla y humilde, como esta mujer no llegó para nada con bombo y platillo, simplemente fue directo con quien tenía que ir, hizo lo que tenía que hacer. No es la misma historia de otras, que son otras historias y otros pasajes, porque ella no derramó las lágrimas, no lavó los pies del maestro, no los secó con su cabello. Esta es otra historia. Ella fue inspirada por el Espíritu Santo para ir a ungirlo para su sepultura. No buscó su propia gloria. ¿Y sabes qué hizo Dios? Qué maravilloso, ¿no? Le dijo, tú vas a ser recordada. Yo creo que ella en la vida pudo suponer ni imaginar, sobre todo en un país tan distante como lo es nuestro México, en una transmisión en una red social, estuviéramos hablando de ella, cuando no sabemos ni su nombre, pero estoy predicando el Evangelio. Y nos estamos recordando su acción. Jesús fue ungido por una mujer sencilla, humilde, en un acto de humillación. Se derramó. Yo no sé de qué tanto ella se privó al haber derramado. No sabemos si era rica, si era pobre, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue sensible y obediente al Señor. Jesús les dijo, los pobres siempre los van a tener. Bueno, hasta la fecha los tenemos, ¿verdad? Y en ti y en mí está el ayudarlos o no. ¿Sí? Dice, pero a mí no siempre me tendrán en el sentido físico, ¿no? Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Cosa que ellos no entendieron en su momento. Nosotros ahora sí lo entendemos. Qué maravilloso que esta mujer pudo tener esa bendición de estar ahí con el maestro, derramada, entregada. Y eso es lo que espera Dios de ti y de mí. Yo no sé tú, a mí me hizo mucho reflexionar esto.
escrito por un hombre muy cercano a Jesús, pero muy lejano en el tiempo de vida, pero muy cercano cuando fue salvo, renovado, transformado e inspirado para escribir estas preciosas enseñanzas que a ti y a mí nos hacen mucho bien y nos hacen mucha falta. Fíjate, humillarnos, Él nos levanta. Resistir, el diablo huye. Nos acercamos a Dios, Él se acerca. Nos purificamos, tendremos mente y corazón más clara para comprender el propósito de Dios en nuestra vida. Derramarse, Él lo reconoce y Él lo corresponde. ¿No es maravilloso? Yo te digo una cosa. Medita en las Escrituras y llévalas a tu vida diaria. Es hermoso que cada mañana te levantes y le digas a Dios, hasta para empezar el día en la actividad cotidiana, yo te necesito. Lo tomamos tan normal como que yo puedo. Y hay veces que no podemos ni levantarnos, aunque sea algo sencillo por hacer. Y cuando es complicado, pues más difícil. ¿Por qué no oras conmigo y le decimos al Señor, gracias por tu preciosa palabra? ¿Estás listo? Ora conmigo y dile al Señor, aquí estoy y voluntariamente, Dios, me acerco a ti, porque tú estás, porque tú lo has dicho, porque tú no tienes que moverte del lugar, porque eres tan grandioso, tan grande, tan poderoso, que no necesitas un solo sitio. Tú llenas no solamente la tierra, sino los cielos de los cielos, el universo. Y nuestra mente finita es tan difícil que pueda comprenderte, a menos que estemos nosotros pasando por esa purificación y por ese derramarnos delante de tu presencia. Señor, gracias por todas esas veces que nos has humillado tú, no la gente, tú, para lograr tus propósitos. Y gracias por todas esas veces que nos has dado la fortaleza, la firmeza, la convicción de no tener que ver con Satanás y sus mentiras, con sus tentaciones y caer en eso que promete ser deleitoso cuando es mordida de serpiente, venenosa al final. Gracias, Dios, por las veces que nos has dado la victoria. Y gracias porque esta palabra es tan maravillosa que tomamos la determinación de acercarnos porque tú estás y tú te acercas. Así, cuando ves este corazón, que si bien falla, también se arrepiente, también pide perdón, también se humilla, también reconoce su pecado, pero también conoce tu misericordia, tu bondad y tu gran amor. Gracias, Dios, porque nos permites meditar en esta palabra hermosa y ponerla por obra, así como otras porciones de esta preciosa carta. Gracias, porque nos dejas testimonio con Santiago Apóstol, que ni por ser tu hermano él se pudo haber salvado por el parentesco, sino que él tenía que arrepentirse, él tenía que recibirte como Señor y Salvador, él tenía que tener un encuentro contigo, Salvador, él tenía que dejarse transformar y renovar en tu bendita mano para que fuera un siervo, instrumento poderoso. Y a mí me sorprende la claridad con la que él escribe y nosotros podemos entender lo que dice. Temas actuales que necesitamos conocer y vivir. Gracias, amado Señor, porque nos permites tener acceso a tu palabra y disfrutar de estas bendiciones por tu revelación, por tu inspiración, porque sé que esto fortalece nuestra fe para que ésta vaya acompañada de obras, de hechos, de fruto. Gracias, Dios, porque nos enseñas a través de esto a vivir por fe y no por vista. Y porque nos concedes el saber, mi Dios, que siempre va a haber recompensa de tu parte para todo aquel que te cree y que espera en ti. Te bendecimos y te alabamos, Dios, porque nos permites meditar en estas cosas y oramos, Señor, para que estas verdades puedan llegar a tantos lugares en nuestro amado México.
México te necesita, Señor. Está lleno, lleno de religiosidad, lleno de tradición, de una cultura religiosa, de ideas heredadas familiares, pero no de encuentro personal salvador, no de renovación, no de transformación, no de santidad, no de pureza, no de comunión íntima. ¿Por qué, Señor, se sigue enseñando que se necesita un mediador humano para acercarnos a ti cuando tú eres el camino, la verdad y la vida para acercarnos al Padre? Porque la gente ha resistido tu palabra, ha resistido tu evangelio, Dios. Oramos porque sean los ojos abiertos, los oídos abiertos y muchos que viven en confusión, no solamente sexual, no, Señor, vivencial, que no saben ni para qué viven, ni para qué están, ni para qué son. Que venga la verdad de tu palabra a traerles guía y dirección correcta. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu iglesia y por tus siervos, para que seamos realmente un propósito tuyo aquí en la tierra, al tenerlos como luz y como puerta, Señor, para que muchos puedan encontrar salvación. No un domingo, no, sino cada día que tu iglesia labora en 1000 lugares, en medio de la sociedad, y que ahí podamos emanar la luz de tu palabra y la verdad de tu evangelio, Dios. Gracias por esta tarde, por esta noche, porque nos permites conocerte un poquito más y saber que si bien eres un Dios que humilla, nunca nos deja humillados, sino que nos exalta y nos deja exaltados. Y la gloria a tu nombre y el agradecimiento de estos corazones que te amamos. Oramos y bendecimos tu nombre en Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Muchas gracias por su fina atención. Confío que sigamos viéndonos a través de este medio. Y por favor, repórtate, mándame un saludito. Yo siempre respondo. Quiero saber de ti, qué está haciendo Dios en tu vida. Dame testimonio, porque eso también alienta nuestra vida para continuar en este ministerio precioso de la palabra. Un abrazo bien grande. Bendiciones y hasta pronto.